¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Liderazgo y Negocios. Mi nombre es Ángel Escandón y el día de hoy vamos a platicar sobre una encuesta que realicé en redes sociales que tuvo mucha controversia. Quédate para que platiquemos. Hace unos días hice una encuesta en redes sociales relacionada con los sueldos, los salarios específicamente para las mujeres. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿realmente las mujeres ganan menos? Hay esta idea de que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Y quería yo preguntar, bueno, ¿quiénes tenían esta situación o que podrían contar algo que realmente les haya sucedido? Vamos primero con la premisa, antes de ver los resultados y de comentar. Y vamos a tratar de ser breves para no encasillarnos mucho en este tema. La premisa es muy sencilla. Dos personas, un hombre y una mujer, que entran a una misma empresa en tiempos iguales o muy similares, con muy poco periodo de tiempo de distancia. Y lo que yo quería saber, lo que quería preguntar es si realmente a la mujer se le pagaba menos que al hombre. Mismas condiciones, mismo puesto, misma empresa. Me parece, desde mi punto de vista, eso quiero que lo entendamos muy bien, que esa es la mejor forma de definir si realmente se le paga menos a las mujeres en términos generales, en términos globales, en términos de que sí sea una actividad que se esté realizando de manera regular, es decir, que las empresas tengan una nómina para hombres y una nómina para mujeres, que según los estudios que se han presentado, tratan de indicar o tratan de llevar el pensamiento por ese lado. Dentro de la premisa, ¿por qué hago esta pregunta? Bueno, porque como consultor de empresas y habiendo trabajado en diferentes lugares en áreas de recursos humanos, apoyando empresas de todos los tamaños en recursos humanos, en más de 20 años no he visto una sola nómina en la que se le pague al mismo puesto una cantidad a los hombres y otra cantidad a las mujeres. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a ver los resultados de la encuesta. Las mujeres ganan menos realmente. Te agradeceré tus comentarios si has tenido esta mala experiencia. La idea, el contexto venía en el cuerpo del mensaje y la idea es que las personas que hayan tenido esta situación o que supieran de alguien o que no quisieran contarlo en primera persona, pues nos indicaran en la encuesta qué era lo que había sucedido para analizar si realmente era una política de la empresa y realmente la empresa tenía esta idea de pagarle menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Sabemos que a trabajo igual, salario igual, y esa es la igualdad que debe haber legalmente y es la que está establecida en la Constitución de cada uno de nuestros países. Entonces, yo quería saber si realmente estaba esto sucediendo o si eran casos aislados relacionados con falta de liderazgo, con machismo de algún microempresario o de algún jefe de personal que tuviera la libertad de asignar sueldos. Entonces, dentro de los resultados tuvimos, sí, me consta personalmente el 38%. Ahorita comentamos mis impresiones al respecto. He escuchado o leído 14%, no tengo pruebas, pero lo creo 21%, y no hay evidencia real 27%. La segunda y la tercera opción no cuentan realmente porque es algo de oídas. Es algo que pues lo leyeron, lo escucharon, lo vieron en las noticias, se los platicó el compadre. Entonces no hay evidencia, no hay ninguna evidencia y ahorita vamos a platicar de las evidencias que algunas personas mostraron. Sí, me consta personalmente el 38%, sin embargo, este 38%, si vemos, fueron 1780 votos, 1790 por ahí, de 57,000 vistas. De estos 1700, más de 650 dijeron que sí, que les constaba. Pero
no recibí más de 5 testimonios. Entonces, este 38% tengo que considerar que un alto porcentaje de ellos debieron haber contestado la segunda o la tercera opción, porque no les consta realmente. Si creen que les consta por haber leído reportes, por haber visto noticias, eso no es una prueba, porque en su lugar de trabajo no sucede, no les ha pasado realmente. Entonces, tuve muchos comentarios, tuve muchas críticas, tuve gente incluso intolerante que ni siquiera podía sentarse a dialogar, sino lo único que hacía era atacar la encuesta o, peor aún, atacarme a mí por haber hecho esta pregunta en la que pues todos podían participar. La idea era presentar argumentos. Entonces, teniendo esta premisa y teniendo unas cuantas casos que fueron comentando y platicando con las personas que amablemente hicieron sus comentarios, se puede concluir que los casos que existen en los que sí se le paga a una mujer menos que a un hombre, aunque no es fácil el determinar que entren al mismo tiempo, pero sí algunos casos en los que a lo mejor un hombre entraba unos meses después y se le pagaba más que a la mujer que ya estaba en puesto similar, pero realmente eran casos aislados, eran casos que podemos considerar normalmente de empresas familiares o de microempresas o de empresas que le dan la posibilidad al jefe directo de establecer un sueldo y lo establece en base a prejuicios y en base a ideas preconcebidas fuera del lugar, pero no es una política generalizada en las empresas. A esto es a lo que voy. Esta era mi pregunta, si realmente en las empresas de manera general se le paga por discriminación a las mujeres un sueldo menor. Entonces, esos casos definitivamente son aislados. Esos casos son mayormente con microempresas, personas que no tienen noción de liderazgo, que no tienen noción de la gestión de personal. No es una cuestión de que hayamos encontrado empresas bien organizadas, bien establecidas, que tengan una doble nómina, una para hombres y otra para mujeres. Eso no, por lo menos no apareció en ninguno. Ninguno de los que participaron con experiencia en recursos humanos, algunos hasta más de 20 y 30 años de experiencia en recursos humanos, ninguno ha visto en ninguna de las empresas que han trabajado, incluyéndome, que haya variaciones en el sueldo. Se pagan los sueldos y los salarios por el puesto de trabajo, no por el género de la persona a la que se está contratando. Ya es completamente otra cosa si el puesto está dirigido a hombres o a mujeres, si es un puesto en el que la empresa decide qué género es el que se va a ocupar en ese puesto, o si no hay ninguna diferencia, pero todos los puestos que sean del mismo nivel tienen que estar recibiendo el mismo sueldo. Y tampoco hablamos de direcciones, de jefaturas, de CEOs, porque eso ya es una negociación, ya realmente a esos niveles ya terminas negociando el sueldo, no es que le pagaban más a uno y le pagaban menos al otro, porque en ese sentido pues una mujer dirigiendo pudo estar ganando más que un hombre al que le den el puesto posteriormente. Entonces tampoco va por ahí, más bien son los puestos operativos en donde hay varias personas ocupando el mismo puesto porque se requieren y deben percibir exactamente lo mismo. Ahora, cabría preguntar, si estamos tan seguros de que hay una discriminación de sueldo por razones de género, ¿qué sucede con las mujeres que están al frente de las empresas o al frente de recursos humanos o al frente de esta decisión de asignar los sueldos? ¿Esas mujeres también discriminan a las mujeres? ¿Esas mujeres les pagan menos sueldo a las mujeres que a los hombres? Cuando planteo esta pregunta no hay una respuesta concreta. Sí me responden atacando a las personas, generalmente hombres, que contratan mujeres y les pagan menos. Pero cuando les pregunto, bueno, ¿y si la mujer la que contrataba también le pagaba menos? Bueno, en esos casos no, pero en los demás sí, no se trata de eso.
Se trata de que veamos si realmente existe esta brecha salarial de manera generalizada, como muchos estudios dicen que existe. Y vamos rápidamente a los estudios. Los estudios y las gráficas que me estuvieron enviando, amablemente les agradezco, los estuve revisando y tienen un pequeño problema que no permite que sirvan como prueba y que ha generado toda esta idea de que las mujeres ganan menos que los hombres. Y es que utilizan promedios, utilizan medias. Ellos toman los sueldos de los hombres y los dividen entre el número de hombres. Toman los sueldos, suman los sueldos de las mujeres y los dividen entre el número de mujeres. Sacan una media y comparan las medias. Pero el sesgo ahí es que, pues, ¿qué niveles salariales son los que estás tomando en cuenta? ¿Qué empresas estás tomando en cuenta? ¿Qué giros estás tomando en cuenta? ¿Cuántas personas, hombres, hay en el mismo puesto que mujeres? No es lo mismo comparar dentro de una empresa, que sería mucho más objetivo, si la empresa o si diferentes empresas que se van estudiando tienen estas diferencias salariales dentro de una empresa o dentro de estas empresas que están estudiando, si realmente les pagan más a los hombres que a las mujeres en el mismo puesto, con la misma antigüedad. No podemos ni siquiera comparar dos empresas entre sí, porque ¿qué pasa? Una empresa decide pagarle 10,000 pesos a un puesto operativo. La otra empresa decide pagarle 9,500 al mismo puesto operativo. A hombres y mujeres de la empresa 1 les paga igual, a hombres y mujeres de la empresa 2 les paga igual, ganan lo mismo. Pero estos estudios lo que hacen es agarrar a las dos empresas y fusionarlas. Y entonces decir, bueno, si de la empresa 1 ganan tanto, hay tantos hombres y hay tantas mujeres, de la empresa 2 ganan tanto, hay tantos hombres y tantas mujeres, vamos a mediar, y en la media, al no considerar tampoco la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres por empresa, sino mezclando todo, ¿qué va a suceder? Que van a encontrar un sesgo no generado por el género, sino generado por la decisión de la empresa de asignar un sueldo al puesto. Entonces, en una empresa ganan un poco más, en otra empresa ganan un poco menos. Si en la empresa 1 hay más hombres que en la empresa 2, y en la empresa 2 hay más mujeres que en la empresa 1, entonces ahí está el desbalance. Más hombres ganan 10,000 que mujeres que ganan 9,500. El tamaño de la empresa también cuenta. ¿Cuántos hombres hay en una? ¿Cuántas mujeres hay en una? ¿Cuántos hombres y mujeres hay en la otra? Entonces, son muchas variables que empiezan a interponerse en un estudio que debería ser claro, que debería ser conciso, que debería mostrar si realmente hay empresas y qué tan generalizado está que le paguen más a los hombres que a las mujeres por el mismo trabajo. De todas las gráficas que estuve viendo y analizando, todas ellas hablan de medias, ninguna de ellas especifica, no porque digan los nombres, no quiero los nombres, pero sí que es un estudio serio, que es un estudio en el que realmente estés demostrando que hay empresas, que existen empresas que al interior de ellas decidieron que cada vez que entre una mujer le van a pagar menos que a un hombre. Y eso no lo hay. No lo hay, primero porque los estudios están mal planteados y segundo porque los expertos en recursos humanos no han presentado ninguna queja al respecto. No hay personal de recursos humanos que te pueda decir, sí, teníamos dos nóminas, una para hombres y una para mujeres. En los puestos se asignaba el sueldo de acuerdo al género. No lo hay. Y me van a decir, no, pues es que no lo van a decir. Por favor. La gente que ha sufrido esas situaciones lo ha dicho. Y no tienen por qué quedarse callados. Y más aún si ya no trabajan en esa empresa. No estamos pidiendo nombres ni de las personas ni de las empresas. Estamos pidiendo realidad. Y la realidad no está en las encuestas
y en las gráficas y en los estudios que estuvieron enviándome, porque no pasan la prueba de un cuestionamiento tan simple y tan sencillo. Y esto es lo que a veces tenemos que entender, que dejemos de atacar a las personas, de atacar a las publicaciones, de atacar las ideas y dejar de estar tratando de desvirtuar las cosas. No estamos hablando de que yo esté haciendo preguntas machistas o de que yo no esté de acuerdo con que las mujeres ganen igual que los hombres. No empiecen a desviar las cosas por ahí, porque no es así. Un simple razonamiento que no pudieron responder quienes discutían la existencia de esta brecha salarial, no pueden resolverlo. Dentro de tus encuestas, dentro de tus análisis, dentro de tus gráficas, ¿tienes alguna prueba de que en una empresa, una cuando menos, hubiera esta diferencia de sueldo simplemente por el hecho de ser mujeres? No la hay. Y como ya comenté, los casos que hay son aislados y son debidos a la actitud de la persona que asigna los sueldos y que asigna los puestos. Pero no es algo generalizado ni es una política de las empresas, por Dios. Entonces, no especifican los puestos, los estudios, mezclan, no solamente mezclan las empresas y mezclan los sueldos, mezclan también los giros, mezclan los puestos. Si hay más hombres en el estudio que hicieron, si hay más hombres en puestos ejecutivos y menos mujeres, pues obviamente va a haber un desfase en lo que están comparando, porque no están comparando las cosas correctamente. Aquí realmente creo, y repito, desde mi punto de vista, para que se validaran esos estudios, habría que ir a las empresas directamente a revisar, a conocer, a hablar con la gente y saber si realmente en sus pagos quincenales o mensuales o semanales las mujeres reciben menos que los hombres por el simple hecho de ser mujer, lo cual es muy difícil de comprobar. Entonces, esta brecha salarial solamente por ser mujeres, como conclusión, puedo decir que el 27% tiene la razón desde mi punto de vista. No, las mujeres no ganan menos que los hombres porque no hay evidencia real de eso y no hay evidencia generalizada. Y yo sé que muchos se van a colgar de la lámpara y muchos quizá seguirán diciendo cosas en las publicaciones que haga o en esta misma, pero pues esa es la realidad. La realidad no son las gráficas que nos han querido venir a contar. La realidad está allá afuera, en la calle, con la gente trabajando, con la gente en sus empleos, en sus trabajos, que sí hay muchos problemas, que sí hay discriminación, que sí hay situaciones nefastas de machismo, nefastas de falta de liderazgo. La mayor parte de las veces estas actitudes que tienen algunos jefes, hombres y mujeres, ojo con eso, las utilizan ya sea hacia un género o hacia ambos. Pero, y aquí viene la cuestión muy curiosa, es muy rara la ocasión en la que tocan el sueldo, sobre todo por cuestiones de ley. Entonces no tocan los sueldos porque se meterían en un problema si la persona demuestra que ganaba menos que otra en el mismo puesto y solo por razones de género. Entonces, por eso se asignan los sueldos en base a los puestos, no en base al género de las personas que lo van a ocupar. Que sí hay rangos salariales, pero el rango salarial es lo que permite a las empresas determinar si una persona está entrando con poca experiencia o con pocos conocimientos y le pueden ofrecer el sueldo mínimo que están presupuestando y de ahí, conforme vaya demostrando, irlo ajustando al alza.
Una de las formas de evitar todo esto, pero también se evitaría que se tuvieran esos rangos de sueldo, sería publicar en las vacantes el sueldo ofrecido y se acaba el problema. Y lo único que estaríamos haciendo es ser transparentes y evitar toda esta polémica de que si las mujeres ganan menos. Que, bueno, como conclusión, ya para terminar, no hay una evidencia real allá afuera, en las empresas, en la calle, de que dos personas que entran prácticamente al mismo tiempo, con las mismas condiciones, un hombre y una mujer, se le pague menos a la mujer que al hombre por el mismo trabajo. Entonces, pues a esta conclusión he llegado. No cambiaron mi idea original, y bueno, lamento mucho que algunos se hayan molestado, pero la cuestión es que hay que preguntarnos las cosas, no solamente aceptar lo que nos dicen, aceptar lo que nos ponen en gráficas muy bonitas, sin analizar qué es lo que nos están diciendo realmente o de dónde sacaron la información. Y recordemos que todos los avances de la humanidad se han dado a través de las preguntas, estarse preguntando. Si no, recordemos a Sócrates, recordemos a Aristóteles, recordemos los grandes pensadores que siempre se estuvieron preguntando, aunque las preguntas fueran incómodas para mucha gente o para algunos sectores. Muy bien, pues con eso termino. Esperaba ser un poco más breve, pero quise explicar algunas cosas y algunos apuntes que hice, y pues agradezco mucho el que hayas visto este video. Tus comentarios son muy importantes, el que me sigas en redes lo es aún más. Muchas gracias y seguimos en sintonía.